el tema de la modernización en la SUNAR y qué disposiciones normativas regulan y llevan a la institución, en este caso a nuestra institución y al Estado peruano, a tratar este tema de la modernización. En este diálogo que vamos a tener, en esta conversación que vamos a tener el día de hoy, me voy a permitir a ustedes darle las ideas fuerzas de las disposiciones normativas que regulan el concepto de modernización en el Estado. Dicho esto, voy a proceder a presentarles unas diapositivas y comenzar a tratar el tema en cuestión. ¿Me escuchan, verdad? Buenas noches, ¿cómo están? Modernización en la administración pública y registros públicos. Bien, lo que tienen frente a ustedes son las dos disposiciones normativas, digamos, más importantes que regulan el marco de la modernización de la gestión en el Estado. Estamos hablando de la Ley Marco y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La primera disposición data del 2002, es la Ley Marco de la modernización de la gestión del Estado, y la segunda es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Esta primera disposición declara el Estado peruano en proceso de modernización. Ojo que cuando hablamos de modernización en el Estado, no estamos hablando solamente de dotar al Estado de equipos, de mobiliario, de maquinarias o infraestructura, sino estamos hablando de procesos transversales que van más allá de la propia modernidad tecnológica. Entonces, es importante establecer como primer concepto ese detalle. El segundo es que esta modernización que se aplica en las diferentes instancias y dependencias tiene como finalidad mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático. He resaltado desprofesamente el término servicio al ciudadano. Si ustedes ven en el artículo respectivo, el artículo segundo del título preliminar de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, existe un principio de servicio al ciudadano. Este servicio al ciudadano es entendido como que todas las entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de la sociedad. Nosotros, en este caso SUNAR, que es una entidad pública que brinda un servicio público, tiene que dirigir todo su accionar a cubrir justamente este servicio y esta necesidad de las personas. Para ello, lo que se requiere es que la gestión institucional se realice optimizando la utilización de recursos y procurando la innovación y mejora continua. Nótese que en los dos conceptos hay un término que es común, que es el término ciudadano. Y quiero referirme ahí o detenerme en este concepto un momento. En realidad, cuando al interior de la institución nosotros hablamos de las personas que van a la ventanilla o que van a los diferentes servicios que brindamos, solemos usar la palabra usuario. Y en realidad esa palabra usuario no es efectivamente la más correcta, sino la utilizamos para un aspecto coloquial. En estricto, nosotros debemos de tener claro que nuestro servicio es un servicio al ciudadano. ¿Por qué quiero resaltar este tema del servicio al ciudadano y no al usuario? En realidad, el concepto de ciudadanía es un concepto mucho más importante y mucho más relevante. Ciudadanos somos todos nosotros, digamos. Ciudadanos son ustedes que están escuchando esta ponencia y ciudadanos somos los que trabajamos en la entidad y ciudadano es la persona que va a nuestras dependencias institucionales. Este concepto de ciudadanía o de ciudadano es que esa persona es miembro, al igual que nosotros, de la misma comunidad. Tiene los mismos derechos y además tiene la misma oportunidad que tenemos nosotros en influir en las decisiones públicas. Por tanto, nuestro servicio orientado al ciudadano es un servicio orientado a los pares. Mejor dicho, es orientado a aquel miembro de nuestra propia comunidad. Este concepto nos ayuda a ser un poco más empáticos, puesto que ese ciudadano y nosotros que hacemos ejercicio de ciudadanía desde los diferentes puestos que ocupamos y en diferentes modalidades contractuales que tenemos, esto nos hace ser pares a ellos. No miremos al ciudadano que recurre a nuestro servicio como un usuario. En realidad, repito, nosotros,
quienes ofrecemos el servicio, somos tan ciudadanos como ellos y en otros momentos o en otras etapas, nosotros hacemos ejercicio ciudadano cuando vamos a otra entidad y esa entidad pública o privada nos ofrece un servicio. Entonces, cuando nosotros brindamos este servicio, lo brindamos para nuestros pares, para aquellos miembros que son integrantes de nuestra misma comunidad, que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que tenemos nosotros. Esto tiene que ser visto desde tres dimensiones en el sentido ciudadano. La primera dimensión es que ellos y nosotros pertenecemos a la misma comunidad y tenemos como fuente la misma identidad colectiva, o sea, la identidad nacional. La segunda es que ellos y nosotros somos agentes, participantes y podemos tomar e influir en decisiones de las instituciones políticas. Quien recurre a nuestro servicio tiene el mismo poder que tenemos nosotros de tomar decisiones que van a tener incidencia en el destino institucional a través de su manifestación o aceptación o rechazo al servicio que nosotros brindamos, que es el mismo derecho que nosotros tenemos cuando vamos a otras entidades públicas o privadas a aceptar o rechazar el servicio. Este servicio de pares, de ciudadanos que van a nuestro servicio y nosotros, los que trabajamos al interior, ciudadanos que ejercemos una función pública como servidores o funcionarios públicos, nos lleva a el tercer elemento. Los ciudadanos que van a nuestra entidad, a nuestras dependencias, a nuestras ventanillas, usan nuestros servicios, tienen el mismo estatus legal que nosotros tenemos. La diferencia es que el Estado nos ha delegado a nosotros que ese servicio que él tiene y que nosotros brindamos a través de nuestros diferentes servicios, a través de la publicidad registral, la calificación registral, la atención que damos, es una delegación que hemos recibido nosotros para que, o para, en representación del Estado, brindarle a esa persona. Entonces, este concepto hay que tenerlo bien arraigado, bien claro, porque nos va a permitir, al momento de tomar decisiones, establecer que las decisiones que tomamos van dirigidas a nuestros pares. Nosotros no estamos en una situación superior ni inferior, estamos en una situación de iguales. Con la única diferencia es que nosotros, ustedes, los que trabajan en esta entidad, los registradores, los asistentes, el personal administrativo, todos en realidad, todos brindamos y ayudamos a brindar ese servicio público. Porque la SUNAR, esto es bueno subrayarlo, brinda un servicio público. No podrá ser un servicio que, digamos, sea considerado como el servicio de agua potable, el servicio de energía eléctrica, pero es un servicio público. Por tanto, tenemos que tener bastante conciencia y bastante conocimiento de la importancia que tiene la institución donde trabajamos y el rol que jugamos nosotros como parte de esta entidad. Ciudadanos que brindan un servicio o que trabajan brindando servicios para otros ciudadanos. Por eso es que estos dos conceptos hablan del ciudadano y hacen relevancia en el término ciudadano. Esta disposición, que es el Decreto Supremo 103/2022 del 21 de agosto del 2022, aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, o sea, tiene un horizonte hasta el 2030. Esta política nacional ha definido como problema público el siguiente enunciado: bienes, servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación del valor público. Hace un momento, en la conferencia anterior, se habló de la tecnología y se habló también de una situación global que ha sido el COVID. Y esa situación lamentable, global del COVID, marcó un antes y un después, por lo menos en nuestra entidad y globalmente, y cómo se ven los servicios públicos frente a una situación de emergencia y de necesidad global. Ahí, obviamente, frente a esa situación
bastante penosa y lamentable, salieron a relucir las brechas que existen dentro de nuestro propio país con respecto a los servicios públicos que brinda el Estado peruano, y no solamente aquí, sino, como ustedes saben, este fue un problema global, y esas brechas, por lo menos aquella vinculada al servicio de la salud pública, fue un elemento constante y un elemento de evaluación. Pero otro tema que salió a relucir ahí fue cómo el servicio público se mantenía en marcha a pesar de esta situación tan importante, tan dramática o tan penosa que fue el COVID. Eso lleva a este enunciado. Los bienes y servicios realmente están considerados como una bisagra. Esa bisagra es cómo se vincula el Estado con los ciudadanos, o, si quieren, cómo la administración pública se vincula con sus ciudadanos. Todos los bienes, servicios y regulaciones, según esta política nacional de modernización al 2030, cuando define el problema público, lo define y lo cataloga como que no responden aún a las expectativas y necesidades de las personas, pero tampoco a la creación del valor público. Entonces, esta política lo que nos quiere decir a todos es que debemos de pensar en cómo estamos brindando nuestros servicios, cómo estamos emitiendo nuestras regulaciones, porque el diagnóstico de esta política es que no estamos respondiendo a las expectativas y las necesidades de las personas. Y eso significa que no le estamos dando un valor público a nuestro servicio. Esto es importante porque en una gestión pública moderna, todos los resultados están dirigidos a brindar un mejor servicio al ciudadano. Y se sigue subrayando el término ciudadano, porque ahí no dice usuario, sino la norma sigue hablando del ciudadano. En ese sentido, es importante que para que esos resultados sean óptimos al servicio al ciudadano, los funcionarios tienen que ser capacitados y motivados, pero no solamente ser capacitados y motivados, sino también funcionarios calificados y motivados, pero adicionalmente preocupados del resultado del servicio al público o del servicio al ciudadano. Eso es importante porque en el marco de las políticas públicas del Estado, las nacionales, las regionales y las locales, se advierte que se identifican necesidades ciudadanas que no están cubiertas aún. Y por tanto, se requiere que todos los procesos de las entidades públicas, del gobierno nacional y del gobierno, de los gobiernos locales, tengan la posibilidad de transformar los insumos en productos. La seguridad jurídica, las normas, las regulaciones y los bienes y servicios públicos tienen que dar como resultado la mayor satisfacción ciudadana. Nótese que es importante que este concepto se analice a profundidad, da más que este enunciado. ¿Por qué? Porque fíjense, el rol ciudadano, el servicio al ciudadano, ya no es solamente brindar el servicio, sino que este servicio tiene que ser brindado cada vez dando mayor satisfacción al ciudadano. O sea, no basta que yo ponga una oficina y brinde el servicio, sino ese servicio tiene que estar, y va a estar, por cierto, constantemente evaluado para efecto de medir la satisfacción del ciudadano. Repito, no es solamente presencia estatal, no es abrir más oficinas, no es tener más puntos de atención, sino hacer esa atención con calidad, es brindar la seguridad jurídica, es tener disposiciones claras, cumplir con los principios de predictibilidad. Nuestras regulaciones engorrosas debemos de simplificarlas. ¿Por qué? Porque todo ello va orientado a un solo resultado, que es el servicio ciudadano. Pero repito, no cualquier servicio al ciudadano, sino un servicio a satisfacción de estos ciudadanos.
Esa medición va a ser frecuente y esa medición, repito, forma parte de aquello que ocasiona o que determina el problema público. En este problema público, el aspecto de la modernización es clave para poder superar el problema público. O sea, para responder a estas expectativas y estas necesidades de las personas y dar el valor público. La modernización, por tanto, no debe de ser un concepto, repito una vez más, que involucra única y exclusivamente cambios tecnológicos, ni modificar oficinas, ni pintar las fachadas, ni poner bloques o tótems electrónicos, sino busca que todos nosotros, ciudadanos que estamos al otro lado, donde el Estado nos ha encargado, nos ha dado una delegación pública, tengamos conciencia que nosotros tendremos que cubrir las expectativas y las necesidades de las personas y darle satisfacción a esas personas. Por tanto, ese concepto de modernización no se va a agotar al 2030, sino esta política va o tiene como objetivo cubrir o resolver este problema público al 2030. Pero una vez que este problema público sea resuelto, o sea, ya responda, los bienes y servicios respondan a estas expectativas, probablemente salga otro problema público y tenemos que seguir trabajando en mejores enunciados y en mejores resultados al servicio del ciudadano. Lo que sí va a ser claro es que siempre estos servicios, cualquiera sean los problemas, van orientados a satisfacer la demanda de los ciudadanos. Este es el modelo conceptual de la Política Nacional de Modernización Pública. Esto está en la disposición que acabo de mencionar. Aquí se define que en el marco del paradigma de la nueva gobernanza, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública plantea un modelo conceptual basado en una lógica de cadena de valor público. O sea, ¿qué es el valor público? El valor público debe de ser entendido como el cambio que acontece en las variables sociales. El valor público se crea cuando las intervenciones públicas adoptan la forma de servicios que satisfacen las necesidades y expectativas de las personas y benefician en conjunto a toda la sociedad. Y cuando también estamos frente a un valor público, cuando la optimización de la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los registros públicos satisfacen las necesidades y expectativas de las personas. Por tanto, el tema de la modernización y el valor o la cadena de valor público son dos elementos que van desde el servicio que brindamos hacia el ciudadano, de adentro hacia afuera, y dentro de esa optimización interna que vamos a realizar en la institución. Porque esos dos elementos en conjunto generan un valor público. ¿Podemos atender bien al usuario? Sí, pero si no tenemos una óptima gestión interna, no damos valor público. Por tanto, si en sentido inverso tenemos una buena gestión interna, usamos eficientemente los recursos, pero no brindamos un buen servicio y no satisfacemos las necesidades públicas, no cumplimos con la lógica de la cadena de valor público. Por tanto, nuestros productos, seguridad jurídica y publicidad, que son nuestros dos productos, digamos, relevantes por lo que la sociedad recurre a nuestras oficinas, tienen que generar un resultado que permita generar cambios en el bienestar de las personas y de la sociedad. Por tanto, todas nuestras decisiones internas que tienen que optimizarse para que los recursos sean eficientemente usados, tienen que establecerse o vincularse con aquellos productos que permitirán generar los cambios esperados en el bienestar de las personas. El gráfico
de la cadena de valor empieza con una política pública y regulaciones. ¿Qué es una política pública? Una política pública son las opciones, los modelos o las formas de organizar las relaciones económicas y sociales u otras que a través del tiempo va eligiendo una sociedad. Esa es la definición que tiene justamente el modelo conceptual de política nacional de modernización. Esa es la definición que está contenida inclusive en el resumen ejecutivo al que ustedes pueden acceder a través de Internet. Esto significa que es la sociedad la que va eligiendo en el tiempo qué opciones, qué modelos o qué formas quiere ella que sean las que determinen o rijan sus relaciones económicas y sociales. Son ellas, son las sociedades las que plantean esas opciones o esos modelos. Esta política pública, obviamente tiene que ser recogido por los actores políticos, por la sociedad organizada, por todos aquellos que formamos parte de la sociedad civil organizada, del Estado, los partidos políticos y los demás agentes que forman parte de nuestra sociedad. Estos tienen que llevarse a un gran acuerdo. Ese gran acuerdo está basado en recoger la expectativa que tiene la sociedad en una sociedad dinámica y cambiante, obviamente, y a través de disposiciones expresan estas políticas públicas. Estas disposiciones que constituyen las políticas públicas y que van a dar una respuesta a en qué o cómo debe actuar el Estado con respecto a la sociedad pueden expresarse a través de normas específicas, por ejemplo. O sea, esas normas específicas van a definir la acción del Estado en determinados servicios o en determinadas necesidades que la sociedad establece como esenciales y que determinan ese gran concepto establecido en esta política pública. Por ejemplo, el seguro materno infantil. O sea, habría la posibilidad que dentro de nuestra sociedad algún ciudadano esté en contra del seguro materno infantil. No, ya hay un consenso de que eso debe de ser así y por tanto todos los actores sociales y políticos recogen ese concepto y lo elevan a la categoría de política pública y todo el aparato estatal que tiene una incidencia en el cumplimiento de cubrir esta necesidad pública denominada seguro materno infantil, dirigen sus reflectores para cubrir esta necesidad. Eso es cuando el tema es requerido o es viabilizado, materializado a través de una norma específica. Pero podría darse el caso de que existan bloques de disposiciones normativas o conjuntos de disposiciones normativas que tengan que darse a efectos de cubrir la política pública o de cumplir con esta política pública, o estas disposiciones que puedan dar respuesta al en qué y cómo el Estado tiene que realizar su accionar para cubrir esta necesidad pública. Estos conjuntos normativos van a regular los límites de la actividad de los individuos o de los grupos de los individuos. Por ejemplo, cuando se emite un código penal o cuando se dispone cómo va a ser el procedimiento, el nuevo código procesal penal, o cuando se regulan los servicios de telefonía también. Entonces, ahí se dan un conjunto de disposiciones que el Estado emite para responder a la pregunta en qué me puede o cómo me puede ayudar el Estado a mi sociedad a cubrir o a implementar un nuevo código o un nuevo código procesal penal, o cómo puede el Estado o bajo qué conjuntos normativos dictar disposiciones que regulen los servicios de telefonía. Pero también puede establecerse esta política pública en función de acciones que adopta o deja de adoptar también el Estado. Porque, repito, esta política o estos servicios o estos deseos ciudadanos son cambiantes. Entonces, podría darse el caso que en un horizonte temporal la sociedad tome decisiones de que determinados aspectos que el Estado realizaba ahora ya no los debe de realizar. Por ejemplo,
¿Será en este momento aceptable la intervención del Estado con respecto a regulaciones rígidas para mercados competitivos? No, porque la política pública y la necesidad social hace que el Estado se aparte de esas regulaciones y más bien se desregulen esos aspectos para que los mercados sigan siendo competitivos. Eso que es parte de este ciclo conceptual va de la mano de la regulación. Nótese de que la política pública y la regulación que son las disposiciones normativas, entiéndase este término regulación al mismo tiempo como que las normas que se emiten y en cualquier nivel del Estado, estas disposiciones tienen que estar basadas en análisis de impacto regulatorio. O sea, no es posible dictar una disposición normativa que no tengan un análisis con respecto a qué impacto va a tener esa norma en las personas. Entonces, cuando una norma se va a formular, y eso por eso se habla de regulación, esta norma tiene que estar basada en análisis de impacto regulatorio. Tiene que haber evidencia sustentada de cómo esta norma va a influir en la persona. Pero la primera fuente para emitir la norma es la persona misma. En nuestro caso, nosotros no podemos dar una disposición que genere más requisitos porque eso afecta a los ciudadanos, afecta a la persona misma. Cuando la política es diferente, nosotros no podemos, digamos, cuando la política es contraria a eso, nosotros no podríamos emitir una disposición que regule en estricto o con mayor firmeza determinados accesos de los ciudadanos al registro. O sea, creando, digamos así, más requisitos para hacer más complicado el acceso al registro. Porque esa norma no, digamos, no respondería a un análisis favorable de impacto regulatorio. Luego está la estrategia de intervención que está aquí al costado en naranja. Digamos, todas las intervenciones del Estado tienen que tener una estrategia, tienen que estar, digamos, orientadas a lograr el objetivo de estas políticas. Luego son los bienes y servicios que habíamos establecido, conversado hace un momento, que son la bisagra realmente. Es la forma como el Estado que brinda un servicio o emite bienes, o da bienes o servicios, o brinda servicios. Este Estado, se vincula con los ciudadanos. Entonces, los bienes y servicios vienen a ser esa bisagra del Estado o de la administración pública con respecto a los ciudadanos. Luego viene la gestión interna. Esos son los cambios. Esos son los componentes de las entidades. Somos nosotros, es la organización de nuestra entidad, en este caso de SUNAR. O sea, esa gestión interna tiene que ir justamente orientada a esta lógica de cadena de valor. O sea, no es posible establecer una disposición interna o ordenarnos internamente, estableciendo, digamos, una organización que establezca que nuestro funcionamiento va a ser más engorroso, porque tendremos que tener una organización interna que disponga que nuestro funcionamiento sea más eficiente o más ágil. O sea, no sería una buena gestión interna orientada a la cadena de valor público que establezca demasiada burocracia administrativa interna en desmedro de nuestra parte operativa, que es la que brinda el servicio. Por tanto, lo que tenemos que buscar es que nuestra organización interna responda justamente a esa organización eficiente, donde estos recursos que nosotros administramos al interior tengan una ejecución de actividades orientadas al cumplimiento de procesos estratégicos y que den apoyo operativo a las entidades. Y luego vienen los resultados. Nótese de que por eso se habla de una cadena de valor. Al centro de estos resultados tienen que ser
medibles, tienen que ir justamente dirigidos a las personas para efecto de que esas personas, de las que hemos hecho referencia hace un momento, ciudadanos realmente, tengan la mayor satisfacción del servicio que nosotros brindamos. Esa es la cadena y dentro de ella están los ciudadanos. Todo este ciclo debe de ser realizado por las entidades. Pero adicionalmente ese ciclo tiene que tener un seguimiento. O sea, no es posible que nosotros cumplamos este ciclo y no le hagamos un seguimiento a ese ciclo. O no evaluemos o no estemos bajo un concepto de mejora continua. O sea, realizados los resultados, evaluadas las disposiciones, cumplida la política pública, planteada la estrategia, orientados nuestros servicios, realizada nuestra organización interna, esos resultados tienen que tener un seguimiento, una evaluación y una mejora. Porque si hacemos todo esto y nos quedamos ahí, no estamos cumpliendo con el modelo conceptual. Este modelo conceptual es dinámico, no se va a agotar al 2030. Este es el ideal de llegar al 2030, pero de ahí tenemos que hacer un seguimiento, una evaluación y una mejora continua. Si abrimos una oficina en determinado lugar del territorio, ¿cumplimos con este ciclo? Sí, probablemente. Pero si no le hacemos seguimiento y no le hacemos una evaluación o no la mejoramos continuamente, en el tiempo, el resultado esperado que dio o que motivó la apertura de esa oficina se desvanece y el éxito de esa apertura se deteriora en el tiempo. Entonces, abrimos una oficina, tenemos el resultado, pero le hacemos un seguimiento. Y luego imaginamos y decimos, oye, esta oficina receptora pequeñita responde a la necesidad de la población. Sí. ¿Hemos realizado una correcta estrategia para abrirla? Sí. ¿Hemos hecho una gestión interna adecuada? Sí. Perfecto. Evaluémosla, hagámosle seguimiento y en ese proceso determinamos que debe de dejar de ser una oficina receptora y debe de pasar a ser una oficina registrada. Porque estamos realizando un seguimiento y evaluación y estamos en un proceso de mejora continua. De eso trata esta lógica de cadena de valor. De eso trata cuando nosotros abrimos puntos de atención, cuando hablamos de llegar a más personas, cuando comenzamos a innovar servicios, cuando establecemos o implementamos determinados servicios, esos servicios responden a esta lógica de cadena de valor. Pero una vez realizado el servicio se activa el seguimiento, evaluación y mejora continua. Y adicionalmente, toda esta cadena de valor va a estar bajo otra lógica de un estado abierto. Esta lógica de estado abierto es que cualquier ciudadano no solamente puede solicitar información de esta cadena de valor o de cómo estamos realizando el seguimiento, evaluación de esta mejora continua, sino este estado abierto debe de ser entendido también, y mejor dicho, debe de ser entendido como un componente transversal a la gestión de los componentes de las políticas públicas. En otras palabras, como toda esta cadena, como esta cadena de valor implementada con la apertura de esta oficina, todo aquello que ha generado como resultado esa apertura de la oficina puede estar disponible y puede ser usado. No solamente puede estar disponible en el sentido de cualquier ciudadano lo puede hacer, sino cualquier ciudadano puede solicitar la información referido a el cumplimiento de esta cadena de valor. Puede solicitar, digamos, información referido a cómo se miden los resultados, qué costo ha tenido la gestión interna, cómo estamos brindando nuestros bienes y servicios. Pero al mismo tiempo también busca que
a través de este estado abierto, otra entidad pública distinta a nosotros también pueda hacer uso de esta cadena de valor público. Entonces, este elemento es importante porque este modelo conceptual nos lleva a volver a ratificar el hecho de que la modernización de la gestión no es un aspecto solamente tecnológico, no es un aspecto que está desvinculado del cumplimiento de necesidades públicas, sino tiene que ir bajo la lógica de generar cadena de valor público. Todos nuestros productos, repito, cualquiera sea ellos, sea en ventanilla, sea a través de web, sea a través de un aplicativo, tienen que ver dirigidos a generar valor público. Pero, y esto es lo más importante, dar como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos. Esto es importante porque este tema del que estamos tratando hoy habla de fortalecimiento de canales digitales y de modernización tecnológica. Esta es una disposición que recién ha salido el 28 de julio del 2020 de este año y aprueba la Política Nacional de Transformación Digital también en 2030. Aquí el problema público identificado, a diferencia del problema público identificado en la política de modernización, que como dije era que los bienes y servicios y las regulaciones no responden a las necesidades y expectativas de las personas, en este problema público de transformación digital, el problema público es bajo ejercicio de la ciudadanía digital. Otra vez el término ciudadanía con el agregado del término digital. ¿Qué comprende ese ejercicio de ciudadanía digital? Ese ejercicio comprende la capacidad de una persona para participar como agente activo en la sociedad, ejerciendo sus derechos y obligaciones en un entorno digital seguro. ¿Qué significa esto? Significa que el ejercicio de esta ciudadanía es cómo esta persona hace ejercicio de su ciudadanía acompañada de su derecho y sus obligaciones, pero dentro de un entorno digital. Pero no de cualquier entorno digital, sino de un entorno digital seguro. Cuando usted tiene un celular y chatea con su amigo, usted hace ejercicio de una ciudadanía digital. Y cuando usted chatea con su amigo, usted hace ese ejercicio de ciudadanía digital y su amigo también. Pero lo que usted quiere es que esa conversación realizada a través del chat con su amigo siga siendo una conversación que se dé en un entorno privado. O sea, que no corra el riesgo de una intervención. Cuando usted hace una compra en Internet, lo que usted espera es que se le dé la seguridad necesaria para que esa operación no se vea trunca por la aparición de un tercero, un hacker, que impida que esa transacción sea la más adecuada. En el caso de la transformación o esta política de transformación digital, este elemento del problema público salió a relucir en mayor medida a través, una vez más, por estos hechos lamentables del COVID. Recuerden ustedes que en ese momento se pagaban algunos beneficios a personas de escasos recursos y que no teníamos, antes de eso, cuando se hacían estos pagos, la persona tenía que ir a una ventanilla. Pero aquí no se podía ir a una ventanilla porque el problema justamente era contagiarse. Entonces, el Estado tuvo que crear elementos como crear las cuentas, brindar la tarjeta, establecer la posibilidad de que usted cobre ese beneficio mediante un agente bancario ubicado en cualquier parte del territorio. Ya no necesitaba ir a la ventanilla, se comenzó a establecer la posibilidad de hacer entornos o transacciones comerciales seguras a través de medios digitales. Entonces, en ese momento, la ciudadanía digital dio un salto. O sea, lo que antes era un concepto que
solamente englobaba a un número determinado de personas, a partir de este hecho lamentable, se abre y este concepto se amplía a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque frente a una situación o frente a un problema generado a partir de un hecho lamentable, justamente se advierte la necesidad de evaluar el concepto de ejercicio de ciudadanía digital. Entonces, en este problema público, a raíz de este tema, se advierte que hay un bajo ejercicio de la ciudadanía digital. Este ejercicio de la ciudadanía digital comprende puntualmente algunos elementos. Uno de ellos es el ejercicio de mi capacidad digital o libertad digital. Estos ejercicios de capacidades o libertades digitales, como lo ha identificado la política nacional de transformación, son el cuerpo de la ciudadanía digital. ¿Qué significa esto? Si yo soy para ejercer mi ciudadanía digital, tengo que tener la libertad y la capacidad de hacer ejercicio de esa ciudadanía digital. Y se han establecido como diagnóstico de este problema que existen 8 capacidades digitales. Esto sale en función de una encuesta de hogares que se realiza para llevar a al diagnóstico de este problema público. Y las 8 capacidades digitales de las que hace uso un ciudadano que lo convierte al mismo tiempo en ciudadano digital son la búsqueda y obtención de la información en Internet. 2. La comunicación vía correo, vía chat, vía WhatsApp, vía Facebook, vía Twitter. 3. La compra de productos o servicios. 4. Operaciones de banca y otros servicios financieros. 5. Las actividades de capacitación y educación. 6. Los trámites con organizaciones públicas. Ahí entramos nosotros. 7. Realiza actividades de entretenimiento. Y 8. Vende productos o servicios. Sobre esas 8 capacidades, que son el cuerpo del ejercicio de la ciudadanía digital, esta política ha identificado de que existe un bajo ejercicio a pesar de existir esas 8 capacidades. Entonces, esas 8 capacidades determinan en esta política que se establezcan 18 servicios identificados donde el Estado va a dar prioridad para levantar justamente ese bajo ejercicio de ciudadanía digital. Por tanto, cuando SUNAR ofrece sus servicios o sus trámites a través de entornos digitales, lo único que está haciendo es decirle al ciudadano, oye, haz ejercicio de tu ciudadanía digital, pero ojo, no solamente haz ejercicio de esa ciudadanía digital, sino la institución tiene que promover toda su acción a que el ejercicio se realice en un entorno digital seguro. O sea, si un ciudadano quiere obtener una copia literal o un certificado a través de nuestros servicios digitales, eso tiene que ser en un entorno digital seguro. O sea, la institución no solamente tiene que ofrecer el servicio, porque ese servicio está definido como muchos de los 8 que hacen ejercicio de la ciudadanía digital, sino tiene que ser en un entorno seguro. Por tanto, el hecho de ofrecer servicios o realizar trámites en entornos digitales no es sino cumplir con la política nacional de transformación digital y hacer que el ciudadano digital ejerza su derecho y sus obligaciones como un agente activo de la sociedad dentro de un entorno digital seguro. Este concepto de política nacional de transformación digital también debe entenderse como un proceso continuo y disruptivo
Miren lo fuerte de ese término, disruptivo. O sea, ese concepto disruptivo es un quiebre, eso es lo irreversible, es el cambio de una regla de juego, o sea, es lo radical, o sea, por tanto el proceso tiene que ser continuo y disruptivo. Este es un concepto que está muy en boga ahora, pero tiene que ser estratégico y tiene que establecer un cambio cultural. O sea, nosotros, que hablamos como sociedad en nuestro país, no teníamos, digamos, la conciencia o no estábamos familiarizados con esta ciudadanía digital. O sea, no sabíamos que podíamos hacer uso de estas 8 capacidades, o que estas 8 capacidades, el hecho de comunicarme por chat, comprar servicios, realizar trámites en organizaciones públicas, son o han sido identificados como un problema público cuando muchos de nuestros ciudadanos no hacen ejercicio porque desconocen que tienen ese derecho o porque esto simplemente no tienen acceso a hacer el ejercicio de ciudadanía digital. Entonces, lo que busca el Estado es que este ejercicio de ciudadanía digital sea transversal y llegue a todos. O sea, alguno me puede decir, pero ¿qué hace un poblador que vive a 4.000 metros de altura, donde no llega el servicio de Internet? Bueno, el Estado ahora, a partir de este problema público, tiene que realizar acciones para que la cobertura sea general y de mayor calidad, pero dentro de un entorno digital seguro. Quienes viajamos o quienes salimos hemos podido apreciar con total claridad de que la cobertura digital de señal de Internet no es la misma, obviamente, en un sitio y en otro. Entonces, cuando el Estado no cumple con esto, lo que hace es hacer énfasis en que el problema público sigue todavía. ¿Por qué? Porque hay un bajo ejercicio, ya no porque la persona desconozca que tiene un derecho o una obligación en un entorno digital seguro, sino porque el Estado no le ofrece la posibilidad de hacer uso de sus 8 capacidades digitales. Entonces, lo que tiene que hacer es dotar de esas ciudades o de esos lugares alejados de nuestro país de la capacidad de que el ciudadano haga ejercicio de esta ciudadanía digital. Este uso debe de intensificarse y debe sistematizarse. Esos datos que ingresan no pueden ser una data que se quede ahí, sino tiene que estar ordenada, tiene que ser custodiada, tiene que ser sistematizada y tiene que analizarse ese dato. Ahí la entidad, nosotros somos una fuente inagotable de información. Lo que requerimos ahora es poder sistematizar nuestra información, analizar nuestra información o nuestros datos y poder ofrecer una data de calidad, no solamente para el ciudadano, sino también para que las demás entidades públicas puedan tomar mejores decisiones. Continuamente, y aquí, digamos, los trabajadores de la institución que trabajan en el área registral diario reciben oficios o documentos, papel por el cual determinada autoridad judicial o fiscal nos pide información. Lo que nosotros tenemos que realizar como institución es sistematizar, ordenar nuestros datos a efectos de brindarle el acceso. Nosotros lo estamos haciendo. Lo que pasa es que en algunos casos, en un diagnóstico que hemos realizado también, no existe, digamos, por parte de algunos funcionarios de otras entidades, la aceptación de que esa información que la institución le ofrece no necesita necesariamente que ser enviada en un entorno papel porque pueden ser obtenida por ellos mismos. Diariamente la institución recibe una cantidad de documentos donde se nos pide información. Sin embargo, nosotros tenemos plataformas a través de las cuales estas autoridades que nos envían un papel directamente podrían bajar la información. Sin embargo,
Se requiere para ello también un cambio cultural. Muchas autoridades piden que la copia literal esté firmada, sea en papel, cuando lo podrían bajar con el mismo valor a través de nuestros sistemas. Sin embargo, estos son cambios culturales, son políticas que tienen que darse o son disposiciones que tienen que darse porque las autoridades deben de entender de que esta transformación digital es una realidad y que esta información que nosotros brindamos goza del mismo valor que la información que se da en papel. Este cambio va a ser importante, va a ser trascendental. Yo pongo como ejemplo lo que pasó en España. En el año 1900, en España se da lo que los estudiosos de la administración pública han llamado la primera norma de modernización o de transformación de administración. O sea, mejor dicho, la primera disposición. Es un real decreto en España del año 1900. Y este real decreto de España dice lo siguiente. Ordena que en todas las entidades públicas a los documentos presentados y redactados en máquina de escribir se le dé el mismo valor que a los documentos manuscritos. Esto fue un cambio. Eso fue una modernización de la administración española. Lo que quería decirse es que hasta antes de esa disposición normativa de 1900 en España, las entidades públicas no aceptaban los documentos redactados a máquina de escribir porque consideraban que no tenía el mismo valor que los documentos redactados a manuscrito. Se tuvo que dar una disposición que ordene este tema y que obligue a las entidades a darle el mismo valor del documento redactado a máquina de escribir que aquel documento redactado a manuscrito. Eso es en el año 1900. Actualmente necesitamos de repente algo que diga que no se requiere que yo envíe un papel para que la respuesta en papel tenga el mismo valor que aquella respuesta que yo tengo, por ejemplo, a través de la plataforma que emite el SUNAR. Más aún si eso se emite en un entorno digital seguro. Entonces, quizás necesitamos esa disposición del año 1900. Y quizás la disposición ya existe, pero es que no ha habido un cambio cultural en las personas para despojar ese arraigo de que el papel vale más que la imagen digital. Siguiente, por favor. Este es el modelo conceptual de la transformación digital. Igualmente, el centro de este modelo conceptual es la ciudadanía digital, de la que ya hemos expresado hace un momento. Esto tiene algunos componentes como el GovTech. Esto no es sino, el GovTech es el mecanismo de colaboración entre los gobiernos y el sector privado, o mejor dicho, entre el sector público y el sector privado. Este mecanismo de colaboración público-privado ayuda a mejorar los servicios públicos y eso también ayuda a la transformación cultural. Esa transformación cultural no puede darse si no existe una sólida educación digital. Luego viene la confianza digital. Esta confianza digital es que este ciudadano confíe en que la utilización de los sistemas digitales o los sistemas tecnológicos, si quieren llamarlo de alguna forma, deben de ser confiables porque tienen, solo para el caso del ejemplo que pongo del papel y de la información emitida a través de canales digitales, tienen el mismo valor. Y esto va a marcar, obviamente, una innovación digital, pero dentro del Estado, generado a través de un gobierno digital. Este es un aspecto importante
de la seguridad digital. Si esta ruta de transformación, alianza público-privado, educación digital, confianza digital, gobierno digital, no va en un entorno de seguridad digital, todo esto se cae. O sea, los tres elementos anteriores no tendrían sentido porque nadie confiaría, obviamente, en un entorno digital si ese no es un entorno digital seguro. Esto tiene que ver con el concepto de resiliencia digital, que no es sino la capacidad, como ustedes saben, que tienen las personas, las comunidades también, o las organizaciones para resistir, recuperarse y adaptarse y potencialmente transformarse en el medio de cambio. Esta resiliencia digital salió a relucir también a través del efecto de la pandemia. O sea, esta capacidad de recuperarnos herramientas lógicas y tecnologías digitales ha sido importante. Esta información que va a ser segura va a permitir una gobernanza de datos. La gobernanza de datos no es sino el conjunto de procesos y estructuras y herramientas que nos van a permitir dirigir y evaluar el uso y adaptación de las tecnologías en las organizaciones. Una buena data nos va a llevar a este elemento de uso de la inteligencia artificial. Todo este proceso es un marco conceptual. Esto es un producto pendiente. Ya se ha hablado hace un momento en la exposición anterior, me parece, del uso de las tecnologías, del blockchain. Ahora todo se quiere resolver por inteligencia artificial. Se cree que esa inteligencia artificial es capaz, digamos, de sustituir inclusive a las propias personas, cosa que no es cierto definitivamente, porque la inteligencia artificial no es sino un algoritmo. Ese algoritmo llamado inteligencia artificial, que uno lo ve a través de este famoso ChatGPT, no es sino datos. Datos ingresados que a través del algoritmo nos van a ayudar a predecir un resultado. Eso es eso. Pero no es que esta inteligencia artificial se crea de la nada. Porque para eso tiene que haber una adecuada gobernanza de datos, una seguridad digital en un entorno seguro, una confianza digital, una transformación cultural, una alianza pública-privada. Esta gobernanza de datos, de la calidad de los datos, es lo que va a llevar a que las entidades puedan aplicar este concepto de inteligencia artificial. Esto no es un hecho de solamente generar un robot, establecer un chatbot. No, es primero tener data segura y de calidad y confiable. Si no, el algoritmo no funciona. ¿Podrá un algoritmo predecir el resultado de una calificación? No, aún. Y no aún porque ese resultado de la calificación es un ejercicio mental. Las situaciones o las problemáticas o los supuestos que se generan a partir de la presentación de un título son tan variables. No hay una figura estándar. Por tanto, el algoritmo tendría que tener una serie de indeterminada de situaciones para poder predecir un resultado. Y digo que por ahora, porque en temas tecnológicos e innovación y modernización tecnológica no hay nada definitivo. Si queremos implementar esto, tenemos que tener una buena data. Si queremos implementar esto, tendríamos que tener calificaciones predecibles. Tendríamos que sistematizar todas las resoluciones, todos los elementos de pronunciamiento registral, a efectos de que la inteligencia artificial a través del algoritmo ayude a predecir un resultado. La forma como se utiliza esta inteligencia artificial es actualmente solo como un medio de apoyo y de ayuda para una toma de decisión de un humano. Sin embargo, hay ejercicios de enfocarse a través de que la decisión sea llevada a través
de la propia inteligencia artificial. El 25 de agosto de este año se ha presentado el proyecto de ley 5763. Estamos hablando de hace pocos días. Este proyecto de ley 5763 busca modificar el artículo 139 de la Constitución Política. ¿Qué dice este artículo o este proyecto normativo? Lo primero que dice es que al artículo 139, que trata sobre los principios y derechos de la función jurisdiccional, se le agregue un numeral 23, que diga el uso de la inteligencia artificial para la resolución de casos y para las acciones de mero trámite. En otras palabras, dentro de los principios y derechos de la función jurisdiccional, quieren que se agregue que el uso de la inteligencia artificial para la resolución de casos y para las acciones de mero trámite. El sustento dispone que los desarrolladores de determinados programas establecen un alto índice de precisión en su predicción. Claro, pero son los desarrolladores. Obviamente ellos no van a decir otra cosa, no van a decir que aquel programa que ellos han desarrollado no tenga una precisión en su predicción. Y lo otro es que este proyecto de ley se basa en un siguiente problema. Textualmente voy a leer lo que el proyecto ha definido como el problema identificado, que sería solucionado con esta modificación constitucional. Dice, la gran pregunta que nos debemos realizar sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia es, ¿realmente qué quieren los justiciables? ¿Preservar los métodos y protocolos tradicionales o la resolución de sus causas justas con uso de la inteligencia artificial? O sea, esas dos preguntas son el problema. Y la solución dice que estas personas, que son los justiciables, quieren resultados sin importar tanto los formalismos. Así tenemos que el uso de la inteligencia artificial tiene un impacto positivo para el sector público-privado en la disminución de los pasos burocráticos y optimización del tiempo, pues realiza actividades mucho más rápido y de forma más eficiente que los cerebros humanos. Textual. ¿Será posible eso? O sea, ¿será posible que la inteligencia artificial pueda resolver los problemas de los justiciables en la resolución de casos judiciales y en las acciones de mero trámite? O sea, ¿será posible que una inteligencia artificial lleve el proceso jurisdiccional y emita o prediga un resultado? En la política de transformación digital al 2030, he hecho mención a que existen 82 servicios que están identificados como servicios que están dentro de la Política Nacional de Transformación Digital. Uno de ellos va vinculado directamente a la SUNAR. Del universo de servicios, donde de los 8 ejercicios de ciudadanía digital, vuelvo al concepto anterior de que se establece de que la capacidad digital está basada en 8 elementos. Recuerden que uno de ellos era realizar trámites con organizaciones públicas. Dentro de esos 8 capacidades se han desarrollado o se han vinculado, mejor dicho, 82 servicios. Este servicio, el servicio prioritario 2, vincular la economía digital a los procesos productivos sostenibles del país, tiene como proveedor a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, específicamente responsable la Dirección Técnica Registral. ¿En qué consiste ese servicio? En una plataforma digital única de constitución, operación y cierre de empresas, desplegada de manera 100% digital para los integrantes del Sistema Nacional de Transformación Digital, con énfasis en los servicios productivos. Por tanto, esta es nuestra tarea, este servicio que ya lo realizamos, porque tenemos una plataforma de constitución,
Pero se nos pide ahora de que esto sea 100% desplegable para operación y cierre de empresas. Esto es parte de nuestro tema, nuestro estándar es digitalización y nuestro indicador son porcentajes de los procesos digitalizados en los módulos de constitución, operación y cierre de empresas en la plataforma. Ese es el tema. Eso nos lleva a que dentro de la SUNAR o al interior de ella, nosotros tenemos un marco normativo que es la 31.309, que es la Ley de Modernización y Fortalecimiento de los Servicios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Aquí el objeto es modernizar y fortalecer la calidad de los servicios de la SUNAR y para ello se busca implementar medidas efectivas para la seguridad jurídica de quienes contratan bajo la información del registro. Dentro de este marco de la 31.309, la institución ha establecido algunos elementos que son necesarios para que esto se concrete. Un desarrollo de plataforma en línea. Tenemos que ampliarla, fortalecerla, desarrollarla aún más. O sea, tenemos que ingresar la mayor cantidad de servicios, pero ojo, servicios que tengan que ser brindados en dos entornos seguros, confiables y que respondan justamente a la necesidad ciudadana. Tenemos que implementar estándares. No basta que la plataforma en línea sea segura. Tenemos que tener estándares de anticorrupción, fraude. Tenemos que evitar esos estándares de institución transparente, estándares de certificaciones en los procesos. Todo ello tenemos que lograr. Firma digital. Actualmente nosotros trabajamos y quienes hemos hecho labor registral sabemos que hay determinadas inscripciones que se hacen aún con un proceso de firma electrónica y firma digital conjunta. Deberíamos de ir solamente a la firma digital. No solamente buscamos desarrollar plataformas en línea, implementar estándares, sino los tiempos de respuesta tienen que ser mejorados. Lo que la ciudadanía quiere no solamente son servicios seguros, ni tampoco que se le dé la mayor cantidad de servicios en entorno de plataformas en línea, sino que nuestros tiempos de respuesta tienen que ser mejor. Si no mejoramos los tiempos de respuesta, de nada sirve o no podemos implementar estándares, ni tampoco podemos desarrollar no todos los servicios en plataforma en línea. Tenemos que tener una modernización interna, o sea, tenemos que ir a ese tema. Esto es dinámico, o sea, las organizaciones tienen que ir adaptándose a los tiempos. Tenemos que seguir implementando nuestra organización, dotando a todos los ámbitos, en todas las instancias, en todas las oficinas, mejorando nuestra modernización. Internamente, por ejemplo, ¿no? Pongo solo para el ejemplo de este proceso interno. Aún existen zonas registrales que dentro de su estructura no tienen unidades de recursos humanos, por ejemplo. Y deberíamos de tenerla, tenemos que encaminarnos a ese tema. Luego tenemos que tener una transparencia en la rendición de cuentas, y capacitaciones en línea. Esta digitalización de archivos es un elemento importante. Mañana van a ustedes tener 2 ponencias, me parece, referidas a este tema. Siguiente, por favor. Estos son los últimos servicios que hemos lanzado. Innovación de partidas simplificada, antes tenían una escritura pública, ahora tienen un formulario con un aviso electrónico. Este sistema o este servicio de Conoce Aquí, que es estupendo, permite materializar aquel artículo que dice que se presume, sin admitir prueba en contrario, que todos conocen el contenido de las inscripciones. Sí, pero ahora eso ya se puede materializar porque efectivamente ahora cualquier persona puede conocer el contenido gratuitamente. Por tanto, esto es un avance. Esto sí va en función del ciudadano, es una mejora ciudadana, cumple obviamente con un estándar, no solamente de ejercicio de ciudadanía digital, sino también resuelve un problema, va en función de un estado abierto. O sea, varios conceptos que hemos conversado están englobados aquí en este servicio del Conoce Aquí. El CID
o SINFOR, esto es importante, la mesa de ayuda notarial, los notarios son nuestros usuarios más frecuentes, queremos generar un servicio, y este servicio que es el último que se ha lanzado, que es el TIBA-TIBE. ¿Por qué seguir manteniendo en un soporte material o físico o papel o plástico cuando podemos dar gratuitamente un soporte digital que responda justamente a la ciudadanía digital? O sea, que vaya asociado al concepto de ciudadanía digital. Próximamente vamos a trabajar estos servicios. Próximos, SIT-SUNAR con el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo dijo, me parece, quien comentó hace un momento antes estos temas. Esto ya sale, esto va a ser un gran avance para efectos que va a beneficiar a los nacionales que residen en el extranjero, les va a dar seguridad a ellos y obviamente va a dar seguridad a las inscripciones que se realizan de esos actos que se generan a través de los cónsules. El Ministerio de Cultura quiere también ingresar al SIT digital. Ahora ellos nos están tocando la puerta. Quieren ellos entrar para efectos del saneamiento de sus bienes culturales. Con la SUNAT estamos trabajando proyectos para sus presentaciones a través del SIT SUNAR y próximamente estamos caminando, yendo para el SIT a través del servicio de inmatriculación vehicular. Este proceso de digitalización ya no lo voy a comentar, me parece que mañana solamente quiero dirigirme aquí para efectos de que se tenga claro este tema. Esta digitalización, tema de esta ponencia, tiene dos aristas. La primera es el esquema de un proyecto de inversión que va del 2016 al 2023. Este proyecto es digitalización de títulos archivados en este horizonte, 16 al 23. Dentro de este horizonte está la microformas, está el título archivado, la digitalización, está la microforma a través de un fragmentario juramentado externo y la publicidad registrada. Tenemos el tema de los títulos en trámite, ya no de los títulos archivados, sino de los títulos en trámite. Estos títulos en trámite, Lima lo está trabajando a través de unas líneas. Mañana se va a hacer un detalle con mayor precisión de este tema, pero ya tenemos 3 zonas registrales, Tacna, Arequipa y Huaraz, trabajando como pilotos. En este proceso solamente estamos llegando a la etapa de digitalización, falta aún trabajar en estos. Este es nuestro desafío. Sistemas, tecnología y sistemas. Nuestros colaboradores tienen que contar con una capacitación permanente para enfrentar los nuevos retos tecnológicos, los cuales alcanzan el uso de la inteligencia artificial en algún momento, el blockchain, del que se ha hablado hace un momento, sistema de nubes, entre otros. Tenemos que capacitarlos. Recuerden que nosotros utilizamos una plataforma digital. Nosotros ya tenemos que estar familiarizados con los temas digitales. La firma digital, diferenciarla de la firma electrónica. No puede ser posible que existan todavía personas que consideran que en el entorno digital del SIT es posible que se ingrese un documento que no sea digital. O sea, eso ya me parece que es un tema que debe quedar superado. Todo lo que ingresa a través de la plataforma SIT son documentos digitales y gozan de ese valor. Tenemos que implementar tecnologías emergentes. Se habló del blockchain, la inmutabilidad, la nube. Tenemos que hablar de inteligencia artificial a futuro, no aún, porque como hemos dicho, esto todavía está en un proceso. Tenemos que trabajar en un marco de seguridad de confianza pública. El ejercicio de la ciudadanía digital nos lleva a la confianza digital. Si no tenemos eso, no sirve de nada que nosotros sigamos implementando servicios digitales o servicios a través de medios como la web, los aplicativos, si esos no van reforzados de una seguridad informática. Tenemos que interoperar internamente y externamente, o sea, los diferentes registros, las diferentes entidades que trabajan con nosotros, de quien nosotros recibimos información y de quienes reciben información de nosotros. Debemos de interoperar ese tema. Y debemos de darle accesibilidad y educación a todos los ciudadanos. O sea, esto es importante, esto se hace actualmente, pero tenemos que cumplir con ese ciclo de valor público, hacer mediciones a efectos de ver qué resultados llevan estos diferentes programas de educación o inclusión educativa. Bueno, estos son los beneficios que esperamos: mayor eficiencia en los trámites registrales, obviamente, seguridad y confianza en el ciudadano y en los registros, o sea, que el ciudadano confíe en los registros públicos,
Obviamente todo eso va de la mano en reducción de fraudes, no solamente fraudes y corrupción. La corrupción, obviamente, desterrarla totalmente del entorno interno, pero todos nuestros servicios orientados al ciudadano eviten el fraude y la corrupción hacia afuera, hacia la propia ciudadanía. Debemos de simplificar y eliminar trámites redundantes. O sea, esta es una tarea en la que tenemos que trabajar porque la ciudadanía exige simplificar lenguaje lenguaje sencillo, lenguaje plano, entendible, esquelas que tengan un valor de información completo. O sea, no podemos tener información de esquelas que digan, por ejemplo, de la búsqueda realizada en el sistema se advierte que la ficha tal no existe. O sea, eso obviamente no es un buen mensaje. No puede estar plasmado ese tema en una esquela de observación. ¿Será posible de que el usuario entienda que cuando se le dice que el defecto advertido en la calificación registral diga que de la búsqueda realizada en el sistema de consulta se advierte que la ficha tal no existe? Sugerencia, sírvase a aclarar el defecto advertido. Esto, lo que estoy leyendo, es el resultado de un proceso de calificación registral. Obviamente, esto, dentro de un entorno de calidad de la atención que damos, en un entorno de que el usuario se sienta satisfecho de nuestro servicio, esto colisiona totalmente con esos principios. Mayor accesibilidad y comodidad a los ciudadanos. Bueno, las conclusiones las tienen frente a ustedes. Es esencial la modernización. Tenemos que adoptar tecnologías emergentes a efectos de cumplir con nuestra misión, que es brindar seguridad jurídica a los actos y contratos que se inscriben en los registros, en nuestra institución, en los registros, y que esta modernización al interior de la institución tiene que contribuir a una mejor percepción pública, no solamente de nosotros como entidad, sino del Estado en general, que eso nos ayuda obviamente no solamente al desarrollo económico del país, sino también a consolidar la democracia en nuestro país. O sea, si el ciudadano confía en sus instituciones y confía en el Estado a través que ejerce su rol a través de instituciones que dan servicios de calidad, modernos, mejorados, obviamente nuestro concepto de democracia se va a fortalecer. Finalmente, esta reflexión para todos. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio. Tenemos, amigos, que adaptarnos al cambio. Esto es imprescindible si queremos que nuestra institución salga adelante, si queremos un Perú mejor, una entidad mejor, que no esté concepto ciudadano. Somos ciudadanos que brindamos servicios para ciudadanos. Por tanto, el cambio tecnológico, social, tiene que ser entendido, asimilado por nosotros, adaptarnos a ese cambio, no decir no, porque este proceso yo lo he hecho durante 20 años así y tiene que seguir siendo así. No, porque nosotros como ciudadanos exigimos de otras entidades que nos den mejores servicios. Y si esas entidades que nos van a dar mejores servicios no hacen cambio, nosotros como ciudadanos nos molestamos. Entonces pongámonos en ese rol, seamos empáticos. Tenemos que adaptarnos al cambio. No nos queda otra si queremos, obviamente, sobrevivir dentro de un mundo cambiante. Dicho esto, yo les agradezco su tiempo, les agradezco mucho el tiempo. Disculpen a la organización, creo que me he pasado unos minutos. Me parece que era importante resaltar algunos conceptos. Muchísimas gracias. Buscamos en la SUNAR, tengamos presente que nosotros somos ciudadanos que trabajamos para ciudadanos, buscando una mejora continua, calidad de servicio, satisfacción al ciudadano, ayudando y fortaleciendo nuestras instituciones en un beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias.